Buenas noches, estimado doctor Manuel Javier Uchuari Jiménez. Le saluda el estudiante Carlos Trujillo de la carrera de Derecho de sexto nivel, paralelo C. Este podcast corresponde a la tarea de aprendizaje autónomo, segunda parte, en la materia de Derecho Administrativo, la unidad número 3. El tema es Servicio público y los servidores públicos en el Ecuador. Bueno, podemos decir que la Constitución de la República del Ecuador del 2008 consagró en el artículo 436, numeral 6, la innovación trascendental para nuestro sistema jurídico nacional. Aparte de eso, la atribución de la Corte Constitucional para expedir sentencias que constituyan jurisprudencia vinculante respecto a las acciones de protección, a cumplimiento, habeas corpus, habeas data y acceso a la información pública y todos los demás procesos constitucionales. En realidad, esta disposición introduce en el ordenamiento jurídico ecuatoriano de raíz romanista, valga la redundancia, un mecanismo propio de los sistemas del common law, como se conoce, y el precedente judicial vinculante. Si hablamos del concepto y la estructura de las decisiones judiciales, podemos decir que en nuestra estructura moderna de la decisión jurisdiccional, esta doctrina distingue de tres componentes claramente identificables: el ratio decidendi, el obiter directa y el decisum, que en realidad son: el ratio decidendi es el argumento que motiva los fallos, y el conjunto es el conjunto de razones esenciales para justificar lo que se decidió. Es de efecto vinculante y constituye precedente. Cuando hablamos del obiter dicta, estamos hablando de los criterios complementarios y persuasivos, las premisas teóricas de carácter general y abstracto que desempeñan un rol secundario. Son de efecto persuasivo, pero no vinculante. Y cuando hablamos de la decisum, estamos hablando de la decisión final adoptada y con efecto vinculante para las partes del caso. Ahora bien, la ratio decidendi no ha sido definida o ha sido definida como la formulación general del principio, regla o razón general que constituye la base necesaria de la decisión judicial específica. Es el conjunto de razones que son esenciales, determinantes, importantes para la justificación de lo decidido. Dentro de ella caben identificar núcleo, que es la regla donde el decisor subsime los hechos del suceso. También tenemos los efectos vinculantes del ratio decidendi, la metodología para la identificación del ratio decidendi, y luego, cuando hablamos del régimen interno de administración del talento humano, según la LOCEP, nosotros encontramos un marco normativo fundamental. En el LOCEP, en la Ley Orgánica del Servicio Público, en el título tercero, que se denomina Régimen Interno de Administración del Talento Humano, se regulan los deberes, los derechos y las prohibiciones de las y los servidores públicos. ¿Sí? Esto es el artículo 22 al artículo 24. También se habla de las jornadas de trabajo en el artículo 25. También se habla de las licencias, las comisiones de servicio y los permisos en el artículo 26 al 34. Y también los traslados, los traspasos y los cambios administrativos, artículos 35 al 40, así como el régimen disciplinario, desde el artículo 41 al 46, por ejemplo. Si hablamos del artículo 22, que es en donde se establecen los deberes de las y los servidores públicos, nosotros encontramos, o lo que se destaca aquí es respetar y cumplir la Constitución y la ley, la normativa suprema. Cumplir personalmente como servidor público la obligación del puesto con solicitud, con eficiencia, con calidez, con solidaridad, con eficacia, cumpliendo con la jornada de trabajo legalmente establecida y cumplir y respetar las órdenes legítimas de los superiores jerárquicos que se establecen en el Código Administrativo. Los derechos fundamentales de las y los servidores públicos se estipulan en el artículo 23 de la LOCEP. Son derechos irrenunciables
que entre los que se destacan gozar de estabilidad en su puesto, percibir una remuneración justa, gozar de prestaciones legales y de jubilación, gozar de vacaciones, licencias, comisiones y permisos, desarrollar labores en un entorno adecuado, propicio, que garantice salud, integridad, seguridad, higiene, bienestar, no ser discriminados, recibir formación y capacitación continua, no ser sujetos de acoso laboral, entre otros. El artículo 27 de la LOCEP regula estas licencias con remuneración, estableciendo en el literal C el derecho a 12 semanas de licencia por maternidad. Esto es un gran avance dentro de nuestra Constitución. Si nosotros hablamos del reglamento general y las licencias por maternidad, nosotros encontramos que en la LOCEP, el artículo 23 al 77, el régimen interno de administración de talento humano habla de, por ejemplo, el reglamento que establece la licencia por maternidad se justifica con la presentación del respectivo informe médico, cabe la redundancia. Y en ese caso, ojo, y en caso de fallecimiento de un niño dentro del periodo por licencia de maternidad concedida, la servidora pública continuará haciendo uso de esta licencia por el tiempo que le reste. Por ejemplo, cuando se habla del servidor público o la servidora pública, en este caso por licencia de maternidad, ¿sí? Eso podemos decir. También podemos entender que nosotros, en conclusiones, debemos comprender que las y los servidores públicos son personas que ejercen un servicio público. El servidor público recibe su remuneración basada en los impuestos de las y los ciudadanos, la sociedad en general. Por lo tanto, el trabajo que realiza un servidor público es determinante y debe ser con toda la amabilidad que requiere el caso. Buenas noches.